Bien, vamos a compartir en esta mañana, vamos a estar, me toca a mí en esta ocasión poder estar cerrando esta serie con revisar lo que es la carta a Filipenses. Así que la idea es poder juntos completar en esta mañana. Seguramente cada uno de nosotros vamos revisando más cosas en estos domingos, vamos en la semana también revisando más información o cosas que nos sirven para nuestra vida espiritual. Pero vamos entonces hoy a culminar o cerrar lo que nos propusimos de revisar en este tiempo, ¿sí? La idea es puntualmente que la última carta que Pablo escribe, y lo hace allí a sus iglesias, aquellas iglesias que había plantado. La correspondencia de Pablo en prisión se cierra justamente con esta carta, y esta carta de despedida a esta iglesia de Europa en ese recorrido que él había hecho ahí. Vamos a hacer algún repaso rápido de todo lo que justamente Juan Pablo nos estuvo hablando, Diego, después Víctor, Jesse el domingo, pero varias de esas cosas que vamos atesorando y nos van quedando a cada uno de nosotros. Esa correspondencia, como decía Jesse el otro día, ¿no? Las cartas es algo donde uno justamente imprime aquello que hay como sentimiento en cada persona, escribe allí lo que realmente quiere decir. Y esa carta fue dirigida a la primera iglesia que Pablo estableció. Fíjese, es la última epístola, pero justamente a la primera iglesia que él establece, que es allí en Filipos, ¿sí? El contenido de esta carta es a los que están ahí en Filipos. Lugar Filipos donde Pablo mismo fue azotado, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Donde allí se convirtió el carcelero, y lo podemos revisar ahí en Hechos 16, todo ese acontecimiento. A esa iglesia es a donde después Pablo le está escribiendo. Esta iglesia siempre fue, ya varias veces se ha dicho, fue muy querida por Pablo. Él menciona como una iglesia muy generosa. Pablo menciona en Corintios y en Tesalonicenses, dice esto de una iglesia muy generosa, dando dádivas para ayudar a Pablo a extender el reino de Dios para la obra de Dios, justamente. Ahora, un comentario con respecto a esto, ¿no? La llegada de Epafrodito, ¿se acuerdan que ya se citó varias veces? Un hermano de allí de Filipos, que viene a Roma justamente, y allí se enferma, y justamente Pablo sufrió mucho por esta enfermedad de este hermano querido para él. Con la enfermedad de Epafrodito, dice Pablo que él se preocupa mucho por eso. Se enferma su amigo, él lo cita como su amigo, allí en Filipenses 2, del 25 al 30. Pablo ora específicamente con fervor por la sanidad de su amigo amado, y él justamente, Epafrodito, sana. Y lo que se comenta después es que Pablo manda una carta de gratitud a través de Epafrodito porque él vuelve. Saben que Epafrodito, cuando sana, vuelve rápidamente para allí, decide volver a Filipos, porque no era como en esta época que uno dice, bueno, mando un WhatsApp, le digo que ahora ya estoy bien, todos se quedan tranquilos. Se imaginan todo lo que se necesitaba para que la gente que estaba muy lejos se enterara de esa situación. Quizás muchos estaban con la primera información de que él estaba muy grave, muy enfermo, y no tenían esta última información que Dios había hecho un milagro en esa vida, y entonces él decide volver para comentarlo y tranquilizar a los que estaban en Filipos. Este hermano Epafrodito era un hermano muy querido también en aquel lugar. Así que justamente es donde Pablo aprovecha y le manda una carta de gratitud a aquel lugar, a los hermanos que se reúnen en aquel lugar. Y justamente por eso hoy nosotros tenemos esa carta a los filipenses que tanto nos ayuda para poder tomar una actitud distinta como cristianos. Se menciona como la carta quizás más bella
la más bella y tierna de todas las epístolas de Pablo, ¿sí? La carta del amor, es mayormente nombrada de esa manera, llena de gratitud hacia sus amigos, aquellos amigos leales. Ahora, siempre hacemos esto, recordemos cuál era el contexto en el cual él escribe, donde Pablo escribe o lo dicta a Timoteo, no se sabe bien eso, pero la idea es esa. Pero el contexto es lo que tenemos que tener en mente. Está en la prisión, encadenado justamente a un soldado. Y parece raro, justamente en toda esa situación, que en ese lugar, en un lugar así, hubiera tanto gozo en el corazón de Pablo. Cuando uno lee la carta, encuentra a alguien que está escribiendo lleno de gozo. Y es contradictorio, ¿no? Cuando uno lo piensa seriamente. En un lugar como ese, difícil escribir de esa manera. Si uno dice, bueno, está en un lugar confortable, en la playa, y quiere contar lo que está viendo y está contento y agradecido, bueno, se pone a escribir y quiere contarle a los demás. Pero en la cárcel, y encadenado un soldado, maltratado, desparramar gozo como lo hace Pablo en esa actitud escribiendo es algo bastante raro. Pablo desde ese lugar no confortable anima a los corazones tristes de los filipenses. También suena raro, ¿no? Anima y conforta a la gente de Filipos. Cualquiera hubiera seguramente tenido en el recuerdo esa situación de lo que había pasado en Filipos. Y cualquiera de nosotros podía odiar ese lugar o las situaciones que él había pasado. ¿Se acuerdan? En Filipos él estuvo también preso y encadenado. Y mayormente cada uno de nosotros cuando pasa algo así no tiene buenos recuerdos de ese lugar. Y dice, bueno, más vale de eso no me quiero acordar. Sin embargo, Pablo dice que tiene el mejor de los recuerdos de cada uno de ellos. Allí en aquel lugar a Pablo lo azotaron, ¿se acuerdan? No es que lo trataron bien, lo azotaron en aquel lugar. Lo llama, fíjense, a pesar de todo eso, amados y deseados, gozo y corona mía. ¡Wow! Esto muestra cómo el corazón de este Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, transformado por el poder de Dios, ahora puede tener esos sentimientos para estas personas y para este lugar que había sido tan complejo para él. Pero lo que también nos llama la atención es que todo lo que Pablo escribió nos motiva también a nosotros en el día de hoy. Seguimos leyendo la carta a los filipenses y nos sigue hasta poniendo incómodos, ¿no? Es decir, cómo alguien viviendo toda esa situación puede animarme a mí. Nos sigue poniendo incómodo, por decir, a veces nos quejamos por cosas tan pequeñas y Pablo en esa situación es capaz de animar. Y bueno, y esa carta a los filipenses nos sigue animando hoy en día. Dice, firmes con la debida actitud hacia la vida a este mundo, es lo que propone en definitiva Pablo en esta carta para cada uno de nosotros. Pablo ya se había ocupado de este asunto en los primeros capítulos de la carta, pero al cerrar la carta, que es lo que estamos revisando hoy, capítulo 4, vuelve a darle énfasis a esta idea y vuelve a exhortar en la idea de recuerden. La palabra que Pablo instala ahí es recuerden. Por eso de que cada uno de nosotros tenemos una memoria muy débil, ¿no? Para lo que no nos conviene. Entonces él dice, recuerden, para ser victorioso justamente como cuerpo de creyentes hay que mantener ciertas actitudes, dice Pablo. Recuerden qué cosas, actitudes y acciones que debe tener un cristiano. Y por eso, quizás le puse un título muy pretencioso al tema de hoy, pero lo nombré como cristianos con la debida
actitud. Cristianos con la debida actitud. Los que estamos en este lugar y hemos tenido un encuentro con el Señor y decimos ser cristianos, también debemos revisar nuestra debida actitud cada día. Y para aquellos que quizás estén en este lugar y todavía no tuvieron un encuentro con el Señor, quizás sea bueno revisar esto, decir, ¿por qué te llama la atención lo que hacen los cristianos? ¿Por qué actúan de tal o de otra manera? Bueno, quizás lo que hoy yo comente de la palabra de Dios te clarifique un poco todo esto. Así que vamos a revisar esto de las actitudes, en esto de lo que Pablo motiva allí en Filipenses capítulo 4. Nos vamos a basar en el versículo del 4 al 7. Y quisiera comentarte 4 puntos que me parece, o por lo menos yo anoté, importante para tener en cuenta. Habla de mantener una actitud que refleje el gozo. En primer lugar, entonces, es la idea de que un cristiano debe mantener una actitud que refleje el gozo. Palabra clave aquí es gozo, regocijo, regocijarse en algo, estar muy feliz por eso. Ante cualquier circunstancia, Pablo está diciendo y nos está exhortando a esta idea, una actitud de gozo y de regocijo. Filipenses capítulo 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Esta era una forma de escritura de ese tiempo. Cuando alguien quería afirmar algo que sea muy importante, lo repetía. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Ora con gozo, Pablo. Lo que describe la carta es que cuando él está orando, ora con gozo a pesar de la situación. Le da convicción a los que están con él y él ora también con convicción. Fíjense que Pablo aquí ora por toda esta situación por si regresaría a Filipos. Da a entender, decir, me voy a poner muy gozoso si vuelvo a Filipos. Pero también sabiendo el contexto, sabiendo que él puede morir en ese lugar, también les habla con regocijo pensando y preparándolos para que ellos puedan saber que si muere, muere por la obra de Cristo. Santiago 1, 2 al 4 confirma también esta misma confianza en Dios. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿What? Repito, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así que cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. En segundo lugar, mantener una actitud de dulzura y benignidad. Segunda actitud, benignos. No solo entre nosotros, entre los cristianos, también con los que no lo son. Ahí en Filipenses 4:5 dice que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cómo le vamos a transmitir a los que no creen esto de que el Señor es el Salvador si no tenemos una actitud que vean en nosotros de gentileza también para ellos? Pablo también escribe allí en Romanos con respecto a eso, Romanos capítulo 12, del 17 al 21. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados.
Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y así harás que le arda la cara de vergüenza. Me encantó esta versión porque siempre yo tengo en mente la versión de ascuas y uno no entiende muy bien ascuas. Así que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Texto de cabecera para mí. Tercer lugar, mantengan una actitud de confianza en Dios. ¿Qué puede hacer un cristiano? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando tenemos problemas o persecuciones o dolor? Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¡Wow! Aquí Pablo está hablando de la oración colectiva, no lo que cada uno ora con esa mezquindad de pedir, sino la oración colectiva que lleva a tener gratitud en Dios para que Él pueda solucionar las cosas. También lo menciona en Romanos 12, 10 al 13. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, cosa que todos estamos esperando, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrese constante. Qué rápido, ¿no? Que perdemos, oramos, decimos, bueno, ya está, ya oré. Señor, hacelo. Constancia. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Una actitud de una congregación que ora por las situaciones de aquellos que no la pasan bien. En cuarto lugar, mantener una actitud y mentalidad positiva y correcta. No me empiecen a tirar piedras. No voy a hablar de todo está bien. Tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Actitud positiva y correcta. Miren, Norman Vincent Peale, predicador de Nueva York, nacido en el siglo XIX, escribió en 1952 El poder del pensamiento tenaz. Ese era el título de ese libro. Vendió 20 millones de ejemplares. Un montón. Y después escribió 46 libros más sobre ese mismo tema. O sea, un especialista en ese tema, basado en el pensamiento positivo. Pero no en esta idea de sé positivo, vos podés, sino con el contexto y la idea de tu pensamiento positivo puesto en Dios. A pesar de las circunstancias, mismo él cita muchas veces, ante alguna enfermedad, tener un pensamiento positivo en Dios hasta puede transformar esa situación. Ahora, fíjense que Pablo ya en la época donde escribe, en su tiempo, habla de ese pensamiento positivo. No es un descubrimiento de este predicador. Pablo ya aquí lo citaba. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses hace una lista, Pablo justamente con una variedad de palabras para describir esa idea de un pensamiento que esté fundado en Dios. Habla de las cosas excelentes y dignas, como encomio, rara la palabra, pero yo les cito lo que dicen las distintas versiones. Encomio, elogio, alabanza. Esto es lo que debe tener nuestro pensamiento, en las cuales un cristiano debe pensar. No siempre en esa idea de
me va todo mal, está todo mal. Esta es la actitud, hablando de actitudes que un cristiano debe tener. Notemos que aquí Pablo no da un contenido. Repaso esto. Pablo no da un contenido como diciendo ustedes hagan esto, esto y esto y sucede esto. Dio cualidades para usar como criterio en la vida cristiana. Cualidades. Dice que esas cualidades pueden servir en cualquier cultura, por eso nos sirven hasta el día de hoy, en cualquier momento de la historia. Les sirvió a los filipenses y nos sirven también hoy en día a cada uno de nosotros. Dice, de esto hacer todo. Todo esto es lo que tenés que hacer. Y me encanta esta idea de Pablo donde dice todo. De esto, de lo bueno, todo. No un poquitito, pruebo a ver cómo va yendo y si funciona sigo adelante. Meternos con todo, como dicen los chicos hoy en día. Dice, con todo, con lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza. En esas cosas, metele con todo. Todo esto hacer. Y lo cierra poniéndose él como ejemplo. Y me llama la atención eso, ¿no? A veces parece como pedante eso de que alguien se ponga como ejemplo. Y Pablo se pone como ejemplo. Lo que aprendiste y recibiste de mí, esto haced. Pero lo dice ¿por qué? Porque él lo había aprendido y recibido del Señor mismo. 1 Corintios 11:1 dice, así que sigan mi ejemplo, dice el Señor, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pensamientos. Los pensamientos. ¿En qué pensamos? Cosa complicada, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando en cosas. Nuestra cabecita, algunas más, otras menos, pero siempre estamos pensando. Y ahí nuestro pensamiento muchas veces se condiciona. ¿Por qué? Por los miedos, por los enojos, por tantas cosas. No siempre estamos pensando positivamente, no siempre estamos pensando correctamente. Mayormente nuestros pensamientos están influenciados por un montón de cosas. Y muchas de nuestras acciones tienen que ver con lo que pensamos. Pensamos y luego accionamos. Qué difícil, ¿no? Es dominar los pensamientos. Cuando entramos en esa idea de pensamientos obsesivos, algo nos obsesiona, es difícil controlarlos. Pero el cristiano no debe dejarse llevar justamente por sus pensamientos y arrastrado por las emociones, menos todavía. Toda la Escritura dice claramente que un cristiano no debe dejarse llevar por las emociones, porque voy sintiendo, porque eso me influencia mal. Y debemos chequear todo el tiempo nuestros pensamientos, para ver si son correctos o son incorrectos. El Salmo 139:23 dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. ¡Wow! Cuando uno lee eso, ¿no? Tiembla, porque dice, es el Señor que está escudriñándome. ¿Saben que Dios conoce nuestros pensamientos? A veces, mire que parada jóvenes, a veces pensamos que Dios no conoce nuestros pensamientos. Somos hasta ridículos. Dios conoce nuestros pensamientos. El Salmo 139:2 dice, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Y aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. No hay forma de que Dios no sepa lo que estamos pensando. ¿Sí? Sabe Dios claramente que estás pensando ahí. ¿Cuándo termina este plomo de hablar? Lo sabe. Yo no. Por eso sigo adelante. Hay que pedirle ayuda a Dios. Hay que pedirle ayuda a Dios con respecto a esto. El Salmo 141:4 dice, no me dejes tener malos pensamientos, ni cometer maldad alguna. Dios nos quiere ayudar, hay que pedírselo.
Hay que pedírselo. Cada vez que mi cabeza dispara algún mal pensamiento, hay que pedirle ayuda para no cometer ninguna maldad. Él nos quiere ayudar, Él nos ayudará justamente. Jeremías 32, 39 dice: haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta, actitudes, conductas. Así me respetarán siempre y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Tiene promesa esto. Cuando Dios nos transforma un pensamiento malo en algo bueno, no solamente nos ayuda a nosotros, sino que trasciende a las generaciones. Así como cuando hablamos de la maldición de generación en generaciones por la mala onda, también Dios deja claro aquí que cuando Dios corrige nuestros malos pensamientos y pone buenos pensamientos en nosotros, eso es lo que transmitimos a las generaciones futuras. Hebreos 4:12 dice: cada palabra de Dios que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Necesitamos buscar en la palabra y revisar en la palabra de Dios si nuestros pensamientos son buenos o malos. A veces no queremos hacer esa tarea porque queremos salirnos con la nuestra, ¿no? Pero la Biblia nos indica cuál pensamiento es bueno y cuál es malo. Habla Pablo de pensamientos de gozo, positivos podríamos decir, basados en Proverbios 17:22. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Aquí habla del cuerpo, pero también el alma se lastima y se enferma. Pablo da la resolución allí después, en ese capítulo 4, a un problema bien terrenal, entre 2 hermanas, ¿sí? Problema de Evodia y Sintique, Filipenses 4:3. Las 2 cristianas, ¿sí? Consagradas y dedicadas, dice la Escritura, que combatieron junto con Pablo en la tarea, en la extensión del Evangelio. Pero sin embargo, no se hablan y piensan distinto, es lo que uno puede sacar como conclusión de lo que dice allí Pablo. O mejor dicho, el mismo Epafrodita le contó de lo que estaba pasando en aquel lugar y Pablo tiene esa noticia. No se hablan, piensan distintos, empiezan a ser bandos. Pablo, ¿qué les pide? Que sean de un mismo sentir. Solo el poder de Cristo es el que soluciona los problemas de malos pensamientos o de ver esa cosa de quién piensa mejor. No, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón. Solo el Señor es aquel que puede mostrarnos claramente que hasta podemos ponernos de acuerdo, que no estamos de acuerdo. Y es necesario, muy necesario. Lo que remarca Pablo aquí es que la forma de pensar de ellas estaba equivocada y que era necesario corregirlo. Lo importante no era quién tenía la razón, lo importante aquí era la salud de la iglesia, no quién tenía la razón. Y en el caso nuestro, nosotros muchas veces somos felices cuando no pasa lo que pensamos. ¿O no es cierto que nos agarra a bajón, no? Yo pienso esto y sin embargo no pasa. Empieza a decaer mi felicidad. ¿Y saben qué? Nuestro problema no es ser feliz, sino es poder estar gozoso en medio de las condiciones que nos rodean. Problemas va a haber siempre, situaciones va a haber siempre. Pensar en este país, ¿no?, que las cosas funcionen y todo lo demás, ya de por sí ya tenemos instalado esa idea del pensamiento y no va a funcionar. Pero sin embargo, como cristianos, debemos tener un pensamiento que nos lleve a poder animarnos a seguir adelante. El poder en la vida de Pablo no era estar haciendo su voluntad y estar feliz.
sino seguir a Cristo y hacer la voluntad de Cristo. Ahora, después de todo esto, para ir cerrando, me gustaría que podamos leer todo el texto en conjunto, teniendo en cuenta estas cosas y estas actitudes que yo he dicho, teniendo en mente justamente el consejo de Pablo. Leemos del 4 al 9 del capítulo 4. Regocíjense en el Señor, siempre es el título. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y el versículo 8 y el 9 dice, piensen en todo esto, que es lo que revisamos. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra. Y el Dios y paz estará con ustedes. El Dios de paz estará con ustedes. Concluyo yo diciendo esto. Necesitamos considerar los consejos de Pablo aquí en la carta de Filipenses. Si nuestras actitudes como cristianos justamente no son las debidas, yo sé que siempre uno está chequeando, ¿no? O viendo, o dándose cuenta, o la conciencia nos va mostrando si está bien o está mal. ¿Qué debemos hacer? Debemos pensar con la mente de Cristo. Para eso Dios está en nuestra vida, para eso el Espíritu Santo está en nosotros. Y es difícil muchas veces dejar que actúe la mente de Cristo en nosotros, pero esto es lo más aconsejable. Cuando nos dejamos llevar por lo que yo pienso, por donde va mi cabecita, mayormente nos equivocamos. Debemos pensar con la mente de Cristo, no dejarnos llevar por nuestros pensamientos. ¿Pensar en qué? En todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza. Mientras les pido a los músicos que puedan ir subiendo, les repaso estos 4 puntos para tener en cuenta. Mantener ¿qué? Una actitud que refleje gozo. ¿Sí? Check. A ver cómo andamos en cada uno. Tenemos una actitud que refleje gozo, una actitud de dulzura y benignidad en nuestra vida, una actitud de confianza plena en Dios, una actitud mental positiva, no de yo puedo, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una positividad correcta. Cada situación, cada cosa que tengo que enfrentar, la enfrento con la ayuda de Dios. No con esa mala onda de no va a pasar, no va a suceder. Pensamientos, situaciones. Ojalá Dios nos ayude en esta mañana a irnos de este lugar con estos consejos de Pablo para cada una de nuestras vidas. Necesitamos mostrarle a los que nos rodean una actitud distinta. Para actitudes de mala onda, actitudes groseras, para actitudes que no son buenas, toda la sociedad está llena de eso. Un cristiano debe tener actitudes que reflejen el poder de Dios, el amor de Dios, el amor de Jesucristo en cada uno de nosotros. Por eso que me gustaría que podamos terminar cantando esta canción que tiene que ver con esta idea de mantener el gozo. La hemos cantado ya, le pedí a los chicos que cerremos con esta canción, ¿sí? Que la idea es que salgamos hoy de este lugar pensando que en toda esta semana, si hay que corregir actitudes,
¿A quién hay que pedirle ayuda? A Dios. Dios nos quiere ayudar para corregir esas actitudes. No te vayas de este lugar pensando, bueno, soy un fracaso. Porque si no, yo necesito constantemente ayuda en ese sentido. Muchas veces en mi vida estoy pensando, ¿vieron que ese refrán que decía, pensá mal y acertarás? Bueno, hay un montón de actitudes de gente que vos decís, uy, seguro este no lo va a hacer. ¿Te encontraste con alguna de esas cosas? Ya sabes. Bueno, muchos de otros deben pensar lo mismo de mí. Pero lo importante es que podamos cambiar esas actitudes. Que en definitiva, si decimos, bueno, alguna cosa no la puede hacer, quizás las acciones de él es la que estemos pensando que no lo haga. Pero jamás podemos tener una actitud negativa hacia la persona, hacia otra persona. Porque cada uno de nosotros, Dios nos ama profundamente. Y por eso tengo que mirar a mi hermano, a mi hermana, con esa mirada, sabiendo que perfecto no hay ninguno, pero el Señor nos va perfeccionando. Y en esta mañana la lectura de Filipenses y esta conclusión de Pablo y cómo él lo remarca, recuerden, dice Pablo, recuerden todo el tiempo, recordemos esta semana esto, de cambiar de una actitud de gozo, una actitud que lleve a mirar los problemas de otra manera, con otro enfoque. Que el Señor nos ayude en ese sentido. Me gustaría que cantemos esta canción y que podamos decírselo al Señor con alegría. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude justamente a cumplir su voluntad. Y por eso Pablo nos dejó escrito esto para animarnos. Vayámonos de este lugar hoy animados a poder hacerlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por saber que justamente tu palabra es la que muchas veces nos escudriña de tal manera que nos deja expuestos y nos suena raro porque enseguida nos sentimos como debilitados en todo lo que hacemos mal. Pero Señor, vos nos querés corregir y querés poner en nosotros cosas nuevas y actitudes nuevas que reflejen el amor tuyo. Te rogamos, Señor, que en este día podemos salir de este lugar con esta inquietud, animados, Señor, por tu palabra y animados por todo lo que hemos escuchado a través de la carta de Pablo, animados a cambiar nuestras actitudes. Una actitud que refleje pensamientos que sean buenos en cada una de nuestras acciones. Gracias por todo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Los invito a ponerse de pie y terminamos cantando a Jesús, que en Él tenemos que pensar siempre. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo para representar todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro? El único digno de alabanza. Y a Él vamos a terminar cantándole. La única razón tiene que ser siempre Él de nuestra adoración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que
A ti la gloria, Señor, y la alabanza. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Señor lo bendiga, hermano, que tenga una hermosa semana. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo.